Hola, Tati. Hola. Esperen que tenemos un problema con el sonido. Ahora sí, está haciendo eco. Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a los seminarios del IRNAD, Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural. Hoy nos estará hablando la doctora Tatiana Machado de Sousa, Tati. Ella tiene un doctorado en entomología en la Universidad de Sao Paulo, una maestría en Ecología y Evolución, también en la USP, en la Universidad de Sao Paulo, y previamente se recibió de bióloga en la Universidad de Sao Carlos, donde ella también o ha sido profesora de diversas materias en las carreras de biología, ingeniería ambiental e ingeniería forestal. Tati ha hecho diversas estadías en el instituto y bueno, desde hace un tiempo ella está haciendo su postdoctorado acá en el IRNAD. Pero nos va a contar de un estudio previo que había hecho en Brasil, en el que también hemos trabajado en conjunto. Así que bueno, sin más, adelante Tati, y bueno, éxitos. Gracias. Bueno, soy Tatiana, y les voy a contar un poquito. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Ahí se te escucha, sí. Bueno, perfecto. Entonces les voy a contar un poquito sobre el paper de mi doctorado. Es una parte del doctorado que hicimos. Y el paper se llama Socioeconomic Evaluation of Conventional and Environmentally Friendly Farmers in Southeastern Brazil. Pero ahora se me complica el español con el inglés. Pero elegí el título que puse ahí para ustedes, porque en realidad es de lo que hablamos. Hablamos más de cuáles son las diferencias entre los productores rurales orgánicos y ambientalmente amigables en general y los productores convencionales. A ver si me pasa el slide. Listo. Bueno, voy a pasar un poquito de las bases que ustedes ya saben sobre la agricultura convencional intensiva, que nosotros sabemos que es muy buena en producir un montón, pero también causa un montón de pérdidas ecológicas a largo plazo. Y eso es un trade-off, porque además de causar pérdidas ecológicas, como plantamos en el mundo y la ecología es necesaria también para plantar, perjudicamos la propia producción agrícola y en especial la producción de alimentos, que es lo que nos interesa en ese trabajo. Entonces, si nosotros no tomamos medidas para combatir esos efectos del uso actual del ambiente, que es bastante intensivo, vamos de a poquito agotando los bienes y los servicios ambientales. Y esa es la base principal de ese trabajo. Entonces, con el uso tan intensivo que hacemos del ambiente natural, es muy difícil mantener la resiliencia del ambiente, que como nosotros sabemos es la capacidad del ambiente de volver a su estatus inicial después de un cambio fuerte, algo que le pase. Pero nosotros sabemos que hay un montón de estudios en escala local que nos muestran que es posible generar un balance positivo entre tipos distintos de beneficios. Entonces, podemos generar beneficios económicos, sociales y ambientales con un tipo distinto de producción agrícola. Entonces, la agricultura que llamamos acá en ese trabajo de amigable con el medio ambiente es un tipo de agricultura que tiene la agricultura orgánica y otros tipos de agricultura sostenible, como la sintrópica, por ejemplo, la agroecológica. Todo eso está ahí para nosotros en la agricultura amigable con el medio ambiente porque trabajamos con una diversidad grande de esos tipos de cultivo. Pero sabemos que ese tipo de cultivo tiene un montón de beneficios
tanto para el suelo cuanto para los servicios ecosistémicos, y también trae beneficios para la salud, las condiciones económicas de los productores, pero para eso es necesario cambiar bastante la manera que nosotros plantamos. Entonces, hay ese problema porque, aunque la agricultura ambientalmente amigable sea muy prometedora, cambiar esa base agrícola que tenemos, en especial en la parte de la cadena de producción de alimentos, la cadena de producción agrícola en general, es muy difícil, es un montón de cosas para cambiar y hay una cantidad sorprendentemente baja de estudios que evalúan las cuestiones que son socioeconómicas de una manera que las podamos utilizar para las tomas de decisiones y también para basar políticas públicas y otros tipos de acciones de esa manera. Y otra cosa que pensamos en ese trabajo es que el ideal sería apuntar estrategias que quieran alcanzar un sistema productivo que sea óptimo y que también se pueda enfocar en efectos que van a interferir en el mantenimiento de los cultivos a largo plazo. Entonces, no nos ayuda mucho hacer con que la producción sea buena para uno, dos o tres momentos o estaciones. Sería interesante que fuera posible mantener esa producción. Entonces, una manera de hacerlo, como de buscar encontrar respuestas para eso, es a través de las metodologías que son interdisciplinarias, porque ese es un problema interdisciplinar. Cuando tratamos de agroecología, cuando tratamos de producción ambientalmente amigable, estamos tratando de datos sociales, de datos ecológicos, económicos, todo eso de manera conjunta, y es bastante difícil encontrar trabajos que logren trabajar con todo eso de manera interdisciplinaria de verdad. ¿Y por qué Brasil? ¿No? ¿Por qué estamos trabajando con Brasil? Además de que es mi país, entonces es más fácil hacer campo donde vivís. Además de eso, Brasil también es un gran productor y exportador de alimentos. Es como una de las bases económicas de Brasil. Pero también tiene el mayor patrimonio tropical de la tierra. Así que cuando tenés una producción tan larga, con una biodiversidad tan alta, es importante que pensemos bien antes de pensar en el tipo de cultivo que hacemos. Entonces, a pesar de todo eso, Brasil, como con esa alta biodiversidad y todo, Brasil es uno de los mayores, si no el mayor consumidor de agroquímicos del mundo. Entonces, algunos trabajos hace pocos años dicen que Brasil consume, en especial en los últimos años, más que los otros países en agrotóxicos. Y también para nosotros fue importante trabajar con agricultura familiar, porque la agricultura familiar brasileña es la octava más grande del mundo, entonces es súper importante, es un tipo grande de una grande parte de nuestra economía interna en especial, y 84% de los establecimientos agrícolas brasileños son familiares, así que nuestra manera de plantar como país es una manera familiar. Así que realizar cultivos amigables con el medio ambiente, además de ser la preferencia de muchos productores, incluso en ese trabajo hablando con la gente, fue muy posible ver que la gente quería trabajar con productos ambientalmente amigables. Y también, además de las preferencias, hay el hecho de que hay una demanda cada vez más grande por productos que sean agroecológicos en Brasil. Y creo que en el mundo también, porque hay una cuestión fuerte del mercado y de las informaciones que se pasan sobre los agrotóxicos. Entonces, es un tema bastante interesante. Pero a pesar de eso, nosotros que somos científicos tenemos algunas limitaciones en la capacidad que tenemos para abogar por cambios agrícolas sostenibles, porque no sabemos bien cuáles son las necesidades y conflictos de los productores. Así que ese trabajo también vino como una manera de entender un poquito más sobre cómo los productores piensan respecto a las técnicas más sostenibles o de su tipo de cultivo convencional.
Y de esa manera podemos entender cómo los productores deciden cómo plantar, como cuál es el contexto económico y social que podría hacer con que una persona plantara más o menos de manera convencional o de manera orgánica. Cuáles son en realidad los factores más importantes que hacen con que sus motivaciones acontezcan. Y eso también nos puede ayudar para hacer intervenciones políticas. Así que cuando pensemos en una política pública es necesario saber cuáles son las necesidades de la gente. Por eso, el objetivo de ese trabajo fue diagnosticar los factores socioeconómicos y ambientales que influyen en la adopción de técnicas agrícolas amigables con el medio ambiente por parte de los productores familiares, para ayudar a crear políticas públicas que sean apropiadas para aumentar la cantidad que tenemos de producción ambientalmente amigable. Y la pregunta principal de ese trabajo sería cuáles factores pueden influir en la adopción de un sistema de manejo agrícola convencional o amigable con el medio ambiente. ¿Cuáles son las cosas más importantes que hacen con que un productor elija plantar de una manera o de otra? Nuestra hipótesis al principio era de que, además de que pueden haber diversos factores económicos, sociales, ambientales y culturales, nosotros pensamos que el factor financiero debería ser uno de los más relevantes, porque, bueno, la parte más positiva, entre comillas, sobre el cultivo convencional sería que es muy productivo y por eso financieramente sería mejor. Entonces pensamos que ese sería el principal factor, además de los otros factores asociados como un conjunto. Entonces nuestra previsión fue que el capital financiero, en un ratito ya les hablo más de los capitales que evaluamos, pero nuestra idea era que el capital financiero debería ser lo más explicativo para la adopción de esas prácticas ambientales. Pero también otros modelos con diversos factores distintos en conjunto también deberían ser posibles. Y ahora les voy a presentar el área donde ese trabajo fue hecho. Entonces, esas ciudades, esos municipios, no sé si existe eso en español, son municipios que están más o menos ahí al sur de São Paulo, y son municipios que están entre la Serra da Cantareira y la Serra da Mantiqueira, que son dos conjuntos de montañas bastante importantes de São Paulo. Esas dos son áreas de conservación bastante grandes, tienen un montón de área natural, que es Mata Atlántica. Con eso también tienen un montón de especies y todo eso. La región es una región que tiene muchas montañas, ¿no? Entonces tiene muchos declives. Y eso hace también con que sea bastante difícil tener un tipo de cultivo que sea muy largo, así como lo vas a encontrar en esa parte de São Paulo. Cultivos muy largos de soja, por ejemplo, porque la geografía, la geología del lugar no permite. Entonces, bueno, por eso hay ahí esas regiones que son áreas de conservación, y también hay un montón de parches de área natural que son de fragmentos de Mata Atlántica. Por eso esa región es un área prioritaria para conservación. Y también es muy cercana de la ciudad de São Paulo, que como nosotros sabemos es una ciudad bastante grande, ¿no? Y también por eso es importante, porque esos municipios abastecen, esos municipios producen alimentos también para la ciudad de São Paulo. Entonces por eso elegimos a esta área en especial. Y la conservación de esos parches también lo hacen como un corredor potencial para mantener la conectividad del lugar, así que es una área ambientalmente bastante importante y que tiene muchos cultivos familiares. Y acá para que ustedes vean un poquito de cómo es ¿cómo se llama la palabra? Bueno, cómo es el ambiente, cómo es el paisaje. Y pueden ver ahí que hay una cantidad grande de parchecitos verdes, verde oscuro, que son parches de foresta de bosque. Entonces es posible ver que hay una cantidad grande de área natural
El naranja y el amarillo que ustedes ven ahí es pasto y mosaico, y esa región de mosaico son áreas agrícolas, pero también parchecitos urbanos y también como cuando hay un poquito de todo, son esas áreas de mosaicos. Y en azul está el agua y en rojo las ciudades que son ahí, las ciudades más grandes y las ciudades chiquitas también están ahí en rojito, que se puede observar. Yo puse esa imagen, pero no utilizamos para la parte del paisaje esa imagen exactamente, porque ese es de biomas y queríamos ahí una clasificación que fuera un poquito, con una escala un poquito menor. Y bueno, en esas áreas lo que hicimos fue realizar cuestionarios semiestructurados basados en la evaluación de 6 capitales, que son capitales que fueron definidos por la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura. Y entre esas 6 capitales nosotros tenemos humano, capital natural, capital financiero, físico, social y cultural. Con todos esos capitales, nosotros teníamos 58 preguntas que eran todas semiestructuradas, entonces hablábamos del tema, preguntábamos más o menos, pero la persona podría responder como le pareciera mejor, no habían opciones, ¿no? Y las preguntas fueron hechas siempre por parejas, porque es bastante común, puede ser algo local, pero es bastante común que la gente se sienta más o menos apta y confortable para hablar con la gente cuando está hablando con un hombre o con una mujer. Entonces, por las dudas, los hicimos de a dos, siempre un hombre y una mujer. Y también, además de eso, de los cuestionarios de FAO, también hicimos preguntas abiertas sobre calidad de vida, sobre las elecciones de tipo de manejo, sobre el interés en cultivo sostenible. Entonces esa parte fue más como una charla, una conversación entre la gente donde les preguntábamos cosas como ¿cómo va tu vida? ¿Qué sentís con tu campo? ¿Por qué plantas así? ¿Ya pensaste en plantar de otra manera? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Y fue como una charla larga que dejamos que la gente hablara bien de sus impresiones y de las cosas que querían, dificultades que tenían. Y todo eso fue grabado y pasamos ahí como los transcribimos para la computadora y después hicimos análisis calitativos con esos datos, que fueron distintas a las análisis de los 6 capitales. Entonces, acá, para que ustedes vean más o menos dónde estaban los puntos de colecta donde hicimos las entrevistas, fueron en esos municipios: Bragança Paulista, Joanópolis, Atibaia, Jarinu, Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista, Santa Isabel, Mariporã, Francisco Morato, no, perdón, Franco da Rocha, Francisco Morato no, que fueran los lugares donde nosotros llegamos, y además de tener los datos de paisaje para esos lugares, también la gente se dispuso a hablar con nosotros, porque salimos ahí por el municipio hablando con la gente, preguntándoles si tenían interés de ser parte de una investigación y qué les íbamos a entrevistar. Y algunas personas dijeron que sí, otras que no, y ahí tuvimos esta cantidad de puntos, que son 31 puntos, de productores. El puntito rojo son los productores convencionales y las estrellitas son los productores ambientalmente amigables. Ahí hay un mapito de Brasil otra vez para que ustedes vean más o menos dónde está el estado de São Paulo. Y para hacer la caracterización del paisaje, nosotros hicimos una clasificación. Cada uno de esos círculos que ustedes están viendo ahí tienen más o menos 5 kilómetros, y la clasificación fue hecha por polígonos, porque nosotros queríamos analizar bien qué había en cada uno de esos paisajes. Fue hecho en QGIS 2.18 en una escala de 1 para 5000, utilizando imágenes de Google Satellite. Entonces, adentro de esos círculos, elegimos lugares que tenían entre 16 a 69% de cobertura forestal. Y para hacer como un gradiente de cantidad de área natural,
para después saber si esa cantidad de área natural tenía algo que ver con el tipo de cultivo que la gente hacía o no. Eso hizo parte del capital natural. Entonces teníamos la composición y heterogeneidad del ambiente y también teníamos la cantidad de área natural. Y además de eso, para nuestro capital natural, para saber si también hay algo que influye en eso, hicimos la colecta de visitantes florales. Y si ustedes se preguntan por qué visitantes florales, es por el servicio de polinización en especial, que tiene una función muy cercana con la agricultura. Entonces, para eso fue un grupo grande en realidad que hizo esa colecta de dos universidades, de la Universidad Estadual de São Paulo, que es UNESP, y de USP, que es la Universidad de São Paulo. Y lo hicimos por 3 años, entonces 2015, 16 y 17, en los años, en las estaciones más lluvosas, que son como entre septiembre y marzo, más o menos, que hay sol y hay más flores, entonces íbamos al área natural. Hacíamos, como ustedes ven ahí, un hexágono de 25 metros por lado, por cada uno de los lados tenía 25 metros, adentro y afuera de los patches de área natural, para saber también si había alguna diferencia entre la cantidad, la riqueza, la abundancia de los visitantes florales. Entonces, adentro de ese hexágono marcamos a cada una de las flores de plantas hasta 2 metros del suelo. Las marcamos todas, estuvimos ahí por 15 minutos mirando las flores y colectamos a todo lo que tocaba la parte reproductiva de la flor. Después con eso obtuvimos riqueza y abundancia para la región y eso lo hicimos hasta 5 kilómetros de las áreas productivas. Y ahora para contarles un poco sobre quiénes eran los productores rurales. Ellos eran todos productores de pequeña escala de alimentos o semillas alimenticias. Entonces puse ahí más o menos las cosas que eran producidas en esa región. Y una cosa que podemos ver es que hay una gran diversidad de tipos de vegetales, de tipos de alimentos producidos. Y eso fue tanto para los productores convencionales como para los productores ambientalmente amigables, porque la región, como sabemos, no tiene grandes extensiones de tierra, así que la gente siempre planta un poquito más de manera diversa. Entonces teníamos un montón de cosas, ajo, temoya, pimiento, berenjena, y hablamos con las personas, con todas esas, sobre sus cultivos, sobre cuánto producían, para quiénes vendían, y todo ese tipo de cuestión, sobre asistencia técnica, si tenían o no. Así que fueron entrevistas bastante largas, donde la gente nos contó mucho, y estaban bastante dispuestos a contarnos sobre su producción, y sobre cómo funcionaba todo, y sobre sus elecciones. Así que además de todo, fue un trabajo bastante lindo, bastante divertido de hacer. Entonces, con los datos, lo que hicimos con los datos de las entrevistas, llenamos ahí una tabla y con esa hicimos algunos modelos lineales generalizados que siempre tenían como cuáles son las cosas que explican el tipo de cultivo. Así que pusimos cultivo convencional y cultivo ambientalmente amigable como 0 y 1, cosas distintas. Y pusimos ahí las respuestas de las preguntas a ver cuáles eran más explicativos para el tipo de cultivo. Después de eso hicimos un VIF, un Variance Inflation Factor, para cuantificar la multicolinealidad. Y después hicimos con el dredge, que hace parte del paquete de Moomin. Hicimos un dredge para elegir los mejores modelos utilizando el criterio de información de Kaike. Entonces, después con ese criterio, como ya listo, teníamos ahí las combinaciones de los mejores modelos, entonces que explicaban más el tipo de cultivo, y ahí separamos por importancia relativa a partir de los pesos de evidencia de cada modelo. Y ahora les voy a contar un poquito de los resultados. Las variables más explicativas que obtuvimos para describir el tipo de sistema de manejo fue el sistema de tenencia de tierra, que es del capital social,
que fue lo más importante, el número de animales salvajes avistados, que es parte del capital natural, la religión, que es del capital cultural, el número de familiares trabajando en el campo, que es capital humano, y tipo de asistencia técnica, que es capital social. Y una cosa que nos llamó la atención es que la rentabilidad no fue significativamente diferente entre esos dos grupos. Entonces, nuestra hipótesis inicial de que lo que más sería relevante sería la cantidad de plata que la gente hace con su tierra, no fue verdad en ese trabajo específico para ese grupo específico de gente en Brasil. Se nos llamó bastante la atención. Y para nuestra tristeza, la cantidad y la abundancia de las abejas, la riqueza y abundancia, no fue significativamente distinto entre el grupo convencional y el grupo ambientalmente amigable, lo que para nosotros sí tiene sentido porque abejas vuelan bastante y hay un montón de parchecitos en todas las áreas, tanto las convencionales cuanto las ambientalmente amigables. Así que de alguna manera hace sentido, tiene sentido que eso no cambie tanto entre nuestras áreas de cultivo. Y acá nosotros tenemos la importancia relativa de las variables. Entonces hay el sistema de tenencia de la tierra en primer lugar. Y si miramos de abajo, tenemos ahí la importancia relativa. Entonces el sistema de tenencia más de 0.8 para uno, ¿no? Entonces es como 80% lo más importante. Después tenemos religión, avistamiento de animales y número de familiares participando en la producción. Abajo de eso tenemos menos de 0.4 de importancia relativa, así que no los consideramos como factores explicativos para discutirlos. Así que nos quedamos con estos 4 primeros para la discusión que vamos a hacer a partir de ahora. Y solo para que veamos un poquito mejor cómo funciona el sistema de tenencia de la tierra para productores convencionales y ambientalmente amigables, podemos ver para el convencional que está acá a mi izquierda. El sistema convencional tiene más personas que son dueñas de sus tierras, mucho más de que los ambientalmente amigables, donde la gente que tiene la tierra es la menor cantidad. Eso nos pareció muy raro en principio, porque miramos y pensamos, pero si tener la tierra te da un poquito más de seguridad, ¿por qué la gente que no tiene tierra es la gente que opta por algo diferente, algo distinto, como es el cultivo ambientalmente amigable? Pero lo vamos a discutir en un ratito. Y acá para que ustedes vean más o menos cómo hay los box plots de cada uno de los factores más relevantes. Entonces, para religión se puede ver que la gente de cultivo convencional tiene, en su mayoría, hay palabras que son más difíciles. En su mayoría la gente tiene religión cuando plantea convencional. En cuanto a la gente ambientalmente amigable, varía un poquito más. Sobre el número de animales avistados, la gente del cultivo convencional tuvo más animales que ellos vieron que la gente ambientalmente amigable, lo que también nos sorprendió un poco. Y el número de gente que trabaja en la tierra del convencional es más grande que del ambientalmente amigable, y el tipo de asistencia técnica también es un poquito más grande en el cultivo convencional. Bueno, entonces sobre el sistema de tenencia de la tierra vamos a ver un poquito mejor en la próxima diapositiva, pero fue lo más importante de las diferencias principales. Entonces, si buscamos a contestar la pregunta del seminario, que son cuáles son las diferencias entre productores convencionales y sostenibles, una de las principales, al menos en Brasil, en esa región, es el sistema de tenencia de la tierra. Después, la religión, la frecuencia de avistamiento de animales salvajes y el número de miembros de la familia involucrados en las actividades agrícolas. Entonces, es importante acordarnos que la gente de producción convencional planta y trabaja más con su familia que la gente
ambientalmente amigable. Y eso nos pareció un poco raro, pero cuando pensamos en el contexto mundial, ¿no?, que tenemos de inseguridad en la tenencia de la tierra, hace un poco de sentido, porque hay un dato reciente que hay casi 1.000 millones de personas a nivel mundial lidiando con arreglos inseguros, así que la gente no tiene tierra segura para plantar, para sembrar. Y también ya sabemos, hay otros trabajos que dicen que la tenencia de la tierra es un factor que influye en optar por la agricultura orgánica o no. Pero para nosotros nos parecía que sería el opuesto de eso. Pero cuando consideramos el contexto local, sociopolítico de Brasil, tiene algún sentido que esa propiedad de la tierra tenga como un efecto negativo, entre comillas, para adoptar esas prácticas amigables. Entonces, si pensamos en el contexto local, en Brasil, y en especial en São Paulo, nosotros tenemos una cultura rural tradicional que está en declive. Entonces, hay muy poca gente, cada año hay menos gente trabajando con la producción de alimentos, hay menos gente con sus cultivos familiares y hay una incertidumbre cada vez más grande sobre la posibilidad de sucesión. Entonces, porque hay una cuestión cultural muy fuerte de cuando las personas plantan y la tierra es suya, en São Paulo en especial, en general es porque esa gente la heredó de sus papás, que heredaron de sus papás, y la gente tiene esa intención de pasar ese negocio para sus hijos. Pero a medida que las personas se van de las áreas rurales y van de a poquito para la ciudad, eso se va cambiando para algo menos cierto. Entonces hay un dato del IBGE, que es el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, que dice que entre 1970 y 2010 la población agrícola pasó de 44% a 18,5%. Entonces es una disminución bastante grande. Y eso es bastante más fuerte en gente que es menor de 29 años, que es la gente joven, que son los hijos de los productores que podrían seguir con el trabajo agrícola. Esa gente se va por falta de oportunidad en el campo, incluso de oportunidad para estudiar, pero en especial para seguir con este modelo de producción agrícola. Entonces, en el mismo periodo, las personas que tenían menos de 29 años pasaron de 46% a 16% en ese periodo. Y acá esa fotito es interesante porque es un cuadrito que se llama Os Retirantes, que es como la gente que sale del ambiente rural para el ambiente de la ciudad, y es muy representativa para la población de São Paulo, incluso porque la mayoría de las familias de la gente de acá hoy en día tienen una familia que salió del campo, en especial de las áreas que son más áridas. Por ahí se puede ver el cacto en la imagen. Y eso es bastante significativo porque familias como la mía, como la de mi pareja, de mi mejor amigo, todas esas familias vinieron para São Paulo buscando una oportunidad mejor de trabajo, incluso porque esta es la mayor metrópoli de América Latina. Entonces es bastante común y bastante característico eso. Por eso hay una creciente, eso en todo Brasil, hay una preocupación fuerte sobre el futuro de las comunidades rurales acá, porque si no hay sucesión, no hay gente para cuidar de las propiedades familiares. Y en Brasil en especial tenemos 70% de los alimentos que consumimos adentro del país son de producción familiar. Así que a cada momento tenemos una población más grande cuidando de la agricultura familiar, que es básicamente lo que nos alimenta a todos. Entonces, si pensamos en esos contextos todos, como la falta de seguridad de la tierra, el cambio de la gente que vivía en el campo y que se va para la ciudad, y la dificultad de la sucesión para la continuidad de la familia en el mismo espacio, tiene mucho sentido para nosotros que la gente que planta, la gente que tiene la tierra, no la quiera perder.
Y si la gente no la quiere perder, van a buscar prácticas agrícolas que sean más seguras, que puedan preservar a su tierra y que también puedan hacer con que sus hijos se queden, ¿no? Para que no se van a otro lado a hacer otras cosas. Y además de eso, también no se puede negar que hay, además del valor económico de la tierra, también hay un significado cultural y social súper fuerte, porque la identidad del productor rural y su familia, el productor agrícola, que la palabra rural es demasiado difícil para mí, esa identidad y esas relaciones que pasan entre los productores están muy relacionadas con la tierra, con estar en un mismo espacio que fue heredado, que va para sus hijos. Y entonces, tiene mucho sentido buscar por seguridad y las prácticas agrícolas convencionales en Brasil de manera tanto técnica cuanto ideológica son más seguras para la gente. Entonces, un dato que para nosotros fue bastante claro es que aumenta la cantidad de jóvenes que migran para áreas urbanas cuanto menores son los ingresos de las áreas agrícolas. Entonces, para hacer con que los hijos puedan optar por estar en casa, por seguir plantando, haciendo las mismas cosas, la gente tiene esa tendencia de buscar más o menos hacer las cosas de la forma más segura posible. Y eso para nosotros también tiene mucho que ver con el otro dato que es sobre la cantidad de gente de la familia que trabaja en la tierra. Porque si la tierra es tuya y querés tener sucesión familiar, es obvio que la gente de tu familia va a trabajar con vos, porque ahí también pueden aprender a plantar de la manera que plantás y cómo se vende, y cómo, porque ese tipo de conocimiento es muy pasado de papá para hijo. Entonces, cuando tenés una tierra propia, los productores van a colaborar con sus familias para preservar ese patrimonio de la tierra y mantener también la cultura, que es súper importante, de cultivar alimentos para los sucesores. Y por eso también nosotros vimos un montón de abuelos trabajando con los nietos y trabajando con los papás en cultivos convencionales. Ahora, para los cultivos orgánicos de pequeño porte, lo que nosotros vimos es que los socios, arrendatarios, gente que no tenía la tierra, tenían esa mayor inclinación para prácticas de siembra que fueran amigables con el medio ambiente. Entonces, ¿por qué sería eso? Nosotros pensamos. En especial, nos pareció que esa gente tenía menos en juego, porque si intentas algo nuevo y eso es ineficaz o no es rentable o no puedes vender o te sale todo mal, la única persona que es perjudicada sos vos, como no vas a perder a tu tierra porque intentaste algo nuevo. Entonces los arrendatarios y socios tenían más esa manera más, no sé, aventurera de trabajar con la tierra. Entonces, eso también nos hizo pensar que hay una inseguridad que es característica del mercado de alimentos orgánicos en la región. Porque si el mercado fuera súper seguro, la gente, con familia o sin familia, iba a ser capaz de plantar orgánicos y sustentables, sostenibles de la misma manera. Y eso es bastante sorprendente en realidad porque São Paulo es uno de los 3 estados de Brasil con mayor producción y certificación de productos orgánicos en el país. Entonces, si nuestro estado, que tiene más cultura de producción orgánica y sostenible, todavía sigue con inseguridad en ese mercado de alimentos orgánicos, es porque es necesario hacer algo en relación a eso y fortalecer las cadenas productivas de alimentos orgánicos. Y sobre la religión, eso no nos sorprendió tanto, porque nosotros ya imaginábamos que la gente que planta convencional podría tener una perspectiva más conservadora y eso se alinea mucho con tener una religión. En Brasil en especial nosotros tenemos una cultura muy fuerte religiosa, en especial cristiana. Hay otras religiones en Brasil,
pero la cristiana, tanto católica cuanto protestante, pentecostal, y ahora muy neopentecostal también, es muy presente en nuestra cultura y en nuestra formación de comunidades, que creo que para la gente que creció, por ejemplo, en una familia católica, sabe cómo funcionan con las fiestas, los encuentros. Eso es súper importante cuando un productor va a tomar una decisión. Entonces, la religión nos parece bastante ok, nos parece bastante que tiene mucho sentido que la gente más religiosa tenga un cultivo más convencional. Tiene sentido porque la religión ofrece seguridad, que es una de las cosas más importantes, como nosotros ya estábamos viendo en ese tipo de trabajo, que es el trabajo agrícola, porque la religión, además de todo, nos da una respuesta tranquilizadora para cuestiones conflictivas, cuestiones difíciles, y también permite esa formación muy fuerte de las comunidades. Y si vos tenés una comunidad fuerte con algo en común, eso también va a influir en tu toma de decisiones, tus elecciones, en la vida cotidiana. Así que esa formación de comunidades tiene ese papel crucial en la vida de los agricultores. Entonces, si tenés ahí un grupito de gente que trabaja igual que vos, es de la psicología social eso incluso, pero vas a tener la tendencia de hacer lo mismo que toda la otra gente está haciendo, incluso para poder participar de esta comunidad. Y sobre esa falta de diferencia sobre la rentabilidad de las dos áreas, pensamos que eso puede ser también porque los productos sostenibles tienen precios que son más elevados y también un montón de gente con quien charlamos, de esos productores, nos dijeron que hay una estabilidad más grande del mercado de orgánicos y sustentables en general que de la agricultura convencional. Eso porque en ese espacio específico, la gente que planta orgánico, esa gente tiene como un grupo de personas que hacen una demanda, que es lo que los mercados piden, y esa gente planta solo para satisfacer a la demanda. Entonces, algunos productores dijeron, no me conviene producir más que eso porque no voy a poder venderlo. Entonces, hago hasta acá y más que eso no, y listo. Entonces, hay como mayor estabilidad que la gente que trabaja con convencionales. Y por eso esa gente tiene una incertidumbre un poquito mejor, un poquito menor que la gente que trabaja con orgánicos. Entonces creemos que la cosa es la estabilidad y el precio alto va a hacer con que la rentabilidad sea más o menos la misma para la región, considerando otra vez que son tierras chicas. Hay como, hay pocos espacios productivos porque son productores familiares. Y ahora sobre los animales que fueron más visualizados por productores convencionales que en las granjas amigables, nosotros pensamos que puede ser por diversas razones. Una de las razones es porque, como estamos trabajando con Mata Atlántica, tenemos animales, creo que esa es la parte importante. Hay fauna, hay animales que están ahí presentes, y si tenés parches que están un poquito más afastados, un poquito más alejados, un poquito menos continuos, la cantidad de avistamiento puede ser más grande porque los animales van a estar más expuestos. Así que es más fácil ver a un animal que no puede esconderse que a un animal que puede. Así que puede ser ese efecto, esa es una de las razones que pensamos, pero también puede ser por una cuestión de diferencias culturales. Entonces, como estábamos hablando, que la gente que tiene un cultivo convencional está ahí hace algunas generaciones y pretende pasar para sus hijos, hay una cuestión cultural de estar mirando a la tierra por más tiempo, mirar como, mira, una onza, un tucano, no sé, desde chiquitos. Y nosotros, y esa es una cosa que hacemos las preguntas y después tenemos que lidiar con los datos, y ahí vemos que capaz no hicimos las mejores preguntas, nosotros no hicimos un mapeo temporal. Entonces, nosotros nos preguntamos como, en los últimos 2 años, ¿cuántos animales viste? Fue solo como, ¿y qué animales vos viste
en tu hacienda, en tu finca, y la gente nos decía un montón de bichos y un montón de cosas, y ahí lo grabamos, lo anotamos y todo, pero puede ser que la gente que trabaja con cultivo sustentable llegó después, así que estaba menos tiempo ahí y por eso también vio a menos animales. Y también una otra cosa que es una posibilidad es que no hicimos en el análisis una separación entre plagas agrícolas y otros animales. Porque cuando hablábamos con productores convencionales, ellos nos hablaban mucho sobre las plagas. Entonces, porque el chinche, ya el bichito no sé qué de la raíz, algo así, siempre había. Capaz si separamos esos animales de los animales que son plagas, existe una posibilidad de que esa diferencia no sea tan grande. Pero son cosas que solo vimos después en el análisis. Y ahora hay una cosa también que es importante que debemos considerar cuando pensamos en esos datos y en este grupo específico de gente, que es sobre la industria agropecuaria de Brasil. Entonces, la agroindustria de acá tiene una influencia muy grande sobre el gobierno brasileño. Entonces, las políticas que pueden favorecer a la gente que produce alimentos, que tiene producción agrícola en general, esas políticas van siempre a favorecer a la gente de la producción convencional sobre la orgánica. Porque los sistemas que son hechos por las grandes corporaciones acá hacen esa imposición de los sistemas productivos. Entonces, es más fácil plantar convencional. Es mucho más fácil lograr subsidios y cosas así cuando plantas de manera convencional. Y como nuestra producción convencional es muy institucionalizada dentro de las políticas actuales, eso también genera una ideología que es más próxima de la producción convencional y dificulta un poco el cambio, porque ya tenemos esa aceptación generalizada que esa es la manera correcta de plantarse y el mercado acepta bastante bien. Entonces, no tenemos muchos subsidios y cuando los tenemos son bastante difíciles de lograr. No es algo sencillo, en especial para un productor familiar, lograr un subsidio, porque acá tenemos, por ejemplo, uno de los subsidios que son para agricultores familiares, pero la gente que de verdad tiene una tierra chiquita no lo logra porque hay tanta burocracia que la gente desiste, como prefiere no hacerlo porque tendría que hacer una porción de cosas que son demasiado difíciles y no hay nadie que los ayude. Así que, bueno, hay eso para los productores familiares, pero para los orgánicos hay otras políticas, pero también son súper difíciles de lograr. Y ahora sobre las preguntas calitativas. En las charlas con la gente notamos algunas cosas que fueran generales, como toda la gente decía más o menos lo mismo, sobre algunas cuestiones específicas. Entonces, sobre la gente que eligió hacer agricultura amigable con el medio ambiente, esa gente en general tenía alguna experiencia de enfermedad que fue causada por agrotóxicos. Era una respuesta bastante común, que la gente decía, pero mi hijo, no sé, se enfermó, o mi papá, o alguien se murió, algo terrible había pasado. E hizo con que la gente superara un poco el miedo para seguir plantando, pero de manera sostenible. Pero para todos los productores que preguntamos, para todos esos, los pesticidas eran vistos de manera negativa. Eran como peligro, algo feo. La gente decía mucho, ay, me encantaría plantar de otra manera, me encantaría plantar orgánico, pero es demasiado difícil, es laborioso. Entonces la gente sabía que existía otra opción, pero era común que la gente pensara que no era viable de verdad. Porque otra cosa que escuchamos mucho es que, pero yo voy a perder mucho tiempo ahí mirando los bichitos y sacándolo con las manos. Es mucho más fácil pasar ahí un veneno, un agrotóxico, y ya está listo, es más fácil. Yo no necesito repensar toda mi manera de plantar. Pero toda la gente ya había pensado en eso, y eso nos sorprendió bastante en esa región específica.
Y en esas preguntas también nosotros descubrimos las principales dificultades que la gente decía tener. Entonces, en primer lugar, la certificación orgánica fue la cosa más, no, es demasiado imposible porque es súper cara, porque no se puede obtenerla, porque es muy difícil. Y una cosa que nosotros no habíamos pensado antes, pero que tuvo mucho sentido, fue sobre el periodo de adaptación. Porque si quieres sacar una certificación orgánica acá, necesitas de un tiempo en que no pones agrotóxicos, agroquímicos de ninguna manera en tu tierra. Y en ese periodo de adaptación vas a producir mucho menos porque no vas a tener la ayuda de los venenos que estabas acostumbrado. Entonces va a ser difícil que te puedas mantener solo con la producción convencional, pero todavía no tenés cómo producir con certificación orgánica porque llegó el tiempo. Así que de alguna manera pasás ahí como, y puede ser un periodo, no sé, de 2 años, no me acuerdo exactamente el tiempo, pero era bastante tiempo para que la gente se quedara sin plata, sin apoyo, sin ninguna manera de vender su producción. Y además de eso, la gente decía que la dificultad para obtener esa certificación, de la parte técnica, de saber exactamente qué hacer, con quién hablar, cuánto saldría, es como fue una de las cosas más difíciles también, porque otra vez es súper caro y complicado. Y otra cosa que la gente decía mucho era sobre la necesidad de tener una asociación con otras personas que también plantaban orgánicos, y eso también nos trajo algo interesante sobre los vecinos, porque la gente que decía, yo quería plantar orgánico, pero no puedo porque mi tierra es chiquita, necesita haber un rayo entre el cultivo que es orgánico y los cultivos convencionales. Y si yo planto orgánico y mi vecino no, yo no voy a poder vender y no voy a lograr la certificación. Así que yo quería, pero mi vecino no lo hace, entonces no puedo. Eso también pasó bastante. La gente habló mucho sobre lo que ya charlé un poquito de la dificultad con los subsidios, es muy difícil obtenerlos, hay mucha burocracia, pero eso nos llamó mucho la atención, que era que esos productores todos, los orgánicos y los convencionales, eran muy bien informados. Esa gente ya había buscado saber cómo se hace para producir orgánico, cómo funciona, con quién hablo. La gente ya había buscado información, llegó a la conclusión que era demasiado difícil, entonces lo dejaron, pero nos sorprendió saber que había ese interés. Entonces el interés existe, pero como no es fácil ni seguro, la gente llegó a la conclusión de que era mejor no. Y entonces eso nos hizo creer que, a pesar del vínculo cultural que hay con la manera específica de plantar, los productores todos se mostraron bastante dispuestos a cambiar su manera de plantar, en general, ¿no? Entonces la mayoría dijo, ah, sí, si hubiera una manera, si fuera más fácil, si fuera más barato, si yo tuviera apoyo suficiente, sería capaz de plantar orgánico muy feliz por no tener que estar ahí trabajando con agrotóxicos. Y eso también fue bastante interesante para nosotros. Incluso traje un ejemplo de algo que nos gustó bastante descubrir, que fue la ciudad de Joanópolis. Joanópolis, que es la capital del hombre lobo de Brasil, que se dice lobisomem acá. Y Joanópolis es un ejemplo bastante exitoso de cómo cuando tenés subsidio suficiente y apoyo suficiente es posible lograr un montón de cosas. Entonces, en esa ciudad, dos universidades se juntaron y empezaron a dar apoyo técnico y financiero para gente que tuviera ganas de plantar orgánico o de producir algo como, no sé, producción de quesos orgánicos, creo. Eran cosas así. Entonces, si el agricultor tenía ese interés, ellos iban allá y ayudaban con la parte técnica y con la parte financiera. Y ese proyecto duró por un tiempo y después se acabó, pero la gente siguió plantando orgánico ahí en muchos lugares. Y también hubo un proyecto, hay todavía no, de pago por servicios ambientales,
que es muy parecida con un pago por servicios ambientales que hay en Nueva York, que es para productores de agua. Entonces, ellos pagan a la gente para que dejen su área de producción de agua, como sus nacentes, con vegetación natural. Y eso funcionó extremadamente bien de muchas maneras. Primero porque Joanópolis tiene una cantidad grande de ingreso que es por el turismo, porque además del hombre lobo también hay un montón de cascadas, es un lugar bastante bonito. Entonces la gente entendía bien el proceso de plantar agua, como ellos lo llaman, entendía para qué sirve y todo eso. Entonces funcionó súper bien y la gente del orgánico también siguió plantando orgánico, la mayoría, después que se terminó el proyecto. Así que a veces es solo el proceso de la parte de cambiar un tipo de cultivo para el otro, ya es suficiente para que la gente esté involucrada trabajando con el cultivo sustentable. Entonces, como conclusiones y como pasos a seguir, para nosotros lo que nos quedó de ese trabajo es que no podemos no prestar la debida atención a las influencias culturales y tradicionales de un grupo de personas. Entonces, si queremos hacer una política que sea para dar subsidios para prácticas agrícolas sostenibles, necesitamos saber que hay esa cuestión de la seguridad, hay la cuestión de yo quiero dejar a mi tierra para mi hijo. Eso necesita ser llevado en cuenta cuando se hace una política pública. Otra cosa es que existe la disposición de los productores, entonces sería muy bueno poder utilizar esa disposición para transformar esa región en una región que tenga prácticas más sustentables, incluso por demanda de la propia gente que vive ahí. También nos pareció bastante claro que es necesaria asistencia técnica financiera durante la implementación, que realmente es una cuestión de seguridad para la gente, porque ese cambio de manejo es caro, es difícil, lleva tiempo, la gente necesita saber que está ahí apoyada y que no va a perder su tierra. Entonces, eso también nos hizo pensar bastante del tipo de trabajo que hacemos, porque esta parte es súper importante. Necesitamos, antes de sugerir cambios, pensar si eso puede generar cosas negativas o no para la tierra de la gente. También algo que sería muy bueno sería encontrar maneras de minimizar las diferencias entre los precios de productos orgánicos y productos convencionales para los consumidores, porque la verdad es que los consumidores no tienen de verdad la opción de, quiero orgánico, quiero convencional, porque la diferencia de precios es tan absurda que la gente que no tiene plata, que es la mayoría de la gente de Brasil, no va ni pensar en comprar un producto orgánico. Es algo de lujo. Entonces, eso sería súper importante también, porque si tenemos precios más accesibles, también vamos a tener un mercado más grande y vamos a poder apoyar mejor a nuestros productores. Además de eso, fomentar el establecimiento de asociaciones para certificación y venta es crucial, es súper importante, también como las cooperativas entre los productores, porque si no se hace en grupo es demasiado difícil, incluso por una cuestión, además de la cuestión técnica, la cuestión cultural y emocional de tener a otra gente apoyándote en una cosa diferente. Y con todo eso pensamos que el apoyo gubernamental es urgente y es súper necesario para que podamos generar ese bienestar socioambiental de los productores, de los consumidores, también del medio ambiente. Entonces, yo quería darte mi muito obrigada por escucharme hasta ahora. Quería decir también muchas gracias a las agencias que hicieron la financiación, que nos dieron la plata para hacer ese trabajo, y que son las tres principales de Brasil, ¿no? Que son CNPq, CAPES, FAPESP. Y también a CONICET por IRNAT, que también la gente de IRNAT me ayudó mucho en ese trabajo, me escuchó demasiadas veces hablando sobre eso,
Entonces los agradezco mucho también. Y a todos ustedes, muchas gracias. ¿Me escuchan? Ahora sí, justo se había cortado. Bueno, Tati, muchas gracias. Estamos como un poco pasados en el tiempo. Tal vez podemos dar espacio para una pregunta y mientras tanto, las preguntas hay que escribirlas en el chat y mientras tanto, Tati, vos podés escribir tu correo para que te escriban otras preguntas que hayan quedado pendientes aquí. Así que podemos dar espacio para una pregunta y vos escribís tu correo y cerramos, si te parece bien. Ok. Escribiendo acá mi email. Bueno. Te leo. Listo. Creo que está. Todavía no voy muy bien con el James. Bueno, con las preguntas, ¿cómo hacemos? Yo Las las tienen que escribir. busco. Ahí dice Eduardo Víctor, si es posible podría compartirse nuevamente el título del paper Claro. sobre el que se basó la presentación. Sí, pero todavía ese paper está en fase de elaboración, como ya está listo, pero necesito unas cositas más, entonces en un par de meses va a estar disponible, pero todavía pueden charlar sobre el paper conmigo, todavía, pero en algún momento va a estar. Bueno, creo que no hay preguntas, Tati, un montón de comentarios de felicitaciones.